Bienvenidos alumnos, esta es nuestra última clase de sistema respiratorio. Vamos a culminar el curso de sistema respiratorio con una enfermedad crónica que es la fibrosis pulmonar. Pero para esto, antes de empezar con la fibrosis pulmonar, tenemos que recordar algo que ya hemos hablado desde casi el inicio en histología, que es el intersticio. ¿Por qué? Porque aquí en la fibrosis pulmonar el problema está en el intersticio. El intersticio, como ven acá, primero este es un dibujo, ¿no? de un alveolo con sus neumocitos, o calamponto celular velar tipo 1, ¿no? Tenemos la tipo 2, ya saben cuál es la función, tenemos el macrófago alveolar y el alveolo tiene contacto íntimo con un capilar, porque finalmente ahí es donde se hace el intercambio gaseoso. El espacio que existe entre el alveolo, es decir, el neumocito tipo 1 y el capilar se llama intersticio. Es un espacio bastante pequeño, casi virtual, que contiene dentro de este espacio tejido o matriz extracelular. Estamos hablando de fibras de colágeno, fibras elásticas, ¿no? Y además cuenta también con la presencia de ciertas células inflamatorias normales dentro del pulmón, como son los leucocitos, ¿no? Asimismo también linfocitos, y puede haber uno que otro fibroblasto en el intersticio. Entonces les hago recordar esta parte de la histología, porque es aquí donde va a estar el daño en la fibrosis pulmonar, ¿ya? Que es una enfermedad de tipo intersticial. La fibrosis pulmonar, que es la que vamos a hablar ahora, es una enfermedad que está dentro de un grupo de enfermedades que tienen el nombre en general de enfermedad pulmonar difusa parenquimal. Esto corresponde a una serie de enfermedades que pueden ser de causa conocida. Hay enfermedades de tipo granulomatosas, siempre hay ese grupo de los otros, ¿ya? Que no tienen una clasificación específica, y la fibrosis pulmonar estaría dentro de este grupo, que se llama neumonía intersticial idiopática. ¿Cuál es la característica? O sea, ¿por qué a todas las ponen en un solo grupo? Porque ellas comparten ciertas características que a veces es indistinguible saber a qué enfermedad pertenece. Las características que comparte son, primero, que el infiltrado inflamatorio crónico, porque eso es una enfermedad crónica, es de tipo intersticial. Ya hemos hablado dónde está el intersticio. El hecho de que tú tengas infiltrado inflamatorio intersticial hace que tengas una serie de células inflamatorias dentro del intersticio, y que con el tiempo van a generar una fibrosis de tipo reparativa. Todo lo que se inflama, ya lo van a ver en otro curso, con el tiempo tiene que repararse, ¿ya? Y el hecho que se repare genera un depósito de colágeno, y ese depósito hace que el tejido no sea pues de las características que eran al inicio, ¿no?, de la inflamación, sino que sea un tejido más firme, más fibrótico, ¿ya? Y eso en el pulmón, ¿qué produce? Que tengas una menor compliance, porque el pulmón no va a ser fácilmente distendible. Vas a necesitar mayor presión para poder expander ese pulmón. El hecho de que tengas menor compliance hace que tú tengas mayor trabajo respiratorio. El paciente va a sentir que tiene que respirar o hacer mayor esfuerzo, para inspirar. Y eso clínicamente se ve como disnea. Entonces, todas estas enfermedades que ven aquí tienen esta característica. Incluso radiográficamente también tienen el mismo patrón. Entonces, ¿cómo saber cuál es cuál? Bueno, hay unas que tienen causa conocida, por ejemplo, acá no se ve, pero acá es la escleroderma. Hay ciertos criterios diagnósticos para tú decir que este paciente tiene escleroderma y que el compromiso pulmonar me produce una enfermedad pulmonar difusa parenquimal. Luego tenemos la sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía eosinofílica. Todas ellas, como se darán cuenta, tienen una causa. En cambio, la neumonía intersticial idiopática, y dentro de ellas la fibrosis pulmonar idiopática, no tiene una causa conocida. En realidad, la fibrosis pulmonar idiopática es un diagnóstico de descarte. Yo tengo que descartar todas estas de aquí, ¿ya? ¿Para qué? Para yo poder recién decir que este paciente tiene una fibrosis pulmonar idiopática. Por eso tiene el término de idiopático. Eso significa que no tiene una causa conocida. No sabemos cuál es el agente causal. Pero sabemos que puede simular cualquiera de las otras enfermedades, ¿no? Entonces, como es un diagnóstico prácticamente de descarte.
Muy bien, entonces hablaremos de lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. El nombre, que lo van a encontrar también en algunas otras literaturas, es alveolitis criptogénica fibrosa, ¿no? No se sabe la causa, el foco, no se sabe, ¿no?, qué pasó allí, pero es una inflamación del alveolo que produce fibrosis y que no se sabe la causa. Ojo, antes de empezar con la fibrosis pulmonar, si bien es cierto, yo les dije que esto es un problema del intersticio, en realidad no solamente es del intersticio, sino que también tiene compromiso del alveolo y del vaso. O sea, al inicio, cuando recién describieron la enfermedad, solo lo catalogaron como una enfermedad netamente intersticial. Ahora se ha visto que no solamente produce un daño en el intersticio, que, o sea, de por sí lo debe tener, sino que también puede haber compromiso de la pared del alveolo, como que también de los vasos o los capilares, ¿ya? Por eso es que tiene ciertos síntomas o signos de compromiso vascular, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, es netamente intersticial, estamos de acuerdo, pero puede tener un compromiso alveolar y un compromiso vascular. ¿Cómo es la epidemiología de esta enfermedad? La prevalencia es mucho menor que el EPOC. Ya hemos hablado o ya han tenido clase de EPOC y más o menos es de 14 personas o pacientes que pueden tener esta enfermedad por cada 100.000 habitantes. El predominio es de varones, siempre 1.5 a 1 más que una mujer. Y son sobre todo de personas adultos mayores. Las 2/3 partes de los enfermos con fibrosis pulmonar idiopática tienen más de 60 años, son más de ancianos. Y como les digo, la etiología no se sabe. Debe haber algún agente causal, pero hasta ahora no se ha comprobado cuál es cuál, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué puede a mí producirme de alguna manera, ¿no?, a que pueda tener una fibrosis pulmonar idiopática? El tabaco y la exposición al polvo. Si se dan cuenta, estos dos factores de riesgo, lo que tienen en común es que tienen el paciente inhala un irritante químico. Entonces, eso es lo que finalmente genera en el pulmón una reacción, una inflamación y posteriormente una reparación. Ojo que no es 100%, no es la causa, es un factor de riesgo. No todos los pacientes que fuman van a terminar en una fibrosis pulmonar idiopática y no todos los que tienen fibrosis pulmonar idiopática han fumado. Ya es un factor de riesgo, te puede predisponer a que tengas esa enfermedad. Otro que se ha estudiado es que aparentemente la asociación con el envejecimiento, o sea, que sea adulto mayor, que tengas una enfermedad pulmonar de base como el enfisema o un reflujo gastroesofágico, porque ese contenido, ¿no?, al regresar, ¿no?, de la cavidad gástrica hacia la boca, a la faringe, orofaringe, puede irse hacia la vía aérea y generar una inflamación, ¿no? Y la obesidad, aparentemente hay cierto grado de asociación, pero no está comprobado 100% como sí el tabaco y la exposición al polvo. O sea, es algo que está en estudio todavía. Lamentablemente, esta enfermedad es muy debilitante y la supervivencia es de aproximadamente 3 años cuando se ha hecho el diagnóstico. O sea, una vez que se hace el diagnóstico en estos pacientes, la sobrevida es de 3 años. Lamentablemente, porque es un cambio prácticamente irreparable que tiene el tejido pulmonar. ¿Cómo es la patogénesis? Muy bien, empezamos acá. Primero, como sabemos, o mejor dicho, esta alveolitis criptogénica fibrosa la base de la patogenia es la inflamación, ¿ya? En donde en el epitelio y en el intersticio también. Okay. Lo que pasa es que hay ciclos repetidos o constantes de activación e injuria del epitelio. O sea, hay momentos en que empieza a activarse el epitelio, se inflama y otra vez pasa. Entonces son ciclos constantes de un agente, causados por un agente que no se conoce aún, ¿no? Y esta inflamación que va a producir el epitelio va a inducir a un tipo de células inmunológicas que son los linfocitos T helper 2. No solamente ellos, también puede haber eosinófilos, mastocitos y presencia de ciertas citoquinas inflamatorias como la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Además, tenemos la activación de una de las células más importantes en el pulmón, que es el macrófago alveolar. Esta se va a activar, pero va a crear una vía que es la vía alterna. Hay 2 tipos de vías que tiene el macrófago, una vía clásica y una vía alterna, ¿no? Así que lo pueden buscar
en el libro del Robbins, ahí vean en la parte de inflamación, el macrófago tiene dos vías por las cuales puede producir inflamación, una clásica y una alterna. Acá lo hace a través de la vía alterna. Esta reparación que hace el epitelio, porque toda inflamación conlleva posteriormente a una reparación, lamentablemente es de tipo anormal o excesiva en los sitios de daño y produce una proliferación, miren, exuberante, así muy marcada, de fibroblastos. Esto de acá. Entonces, la inflamación del epitelio activa células inflamatorias y citoquinas. Estas, a su vez, también van a producir una proliferación, un aumento de la presencia de estas células que son los fibroblastos y los miofibroblastos. Y ustedes saben ya por sus conocimientos de histología que los fibroblastos son las células del tejido conectivo. Y estas que producen esto de acá, colágeno, finalmente. Este colágeno que se va a producir en gran cantidad por estas células que están activadas, van a producir fibrosis en el pulmón. ¿Quién es el que, o qué sustancia principalmente es el que induce a la activación de estas células? Es este factor de crecimiento tumoral beta 1. El TGF-beta 1 tiene un papel bastante importante en esta enfermedad, porque no solamente induce, miren, la producción de fibroblastos y miofibroblastos, sino que inhibe unas proteínas que se llaman caveolinas, que están en los fibroblastos. ¿Y qué hacen estas caveolinas? Estas proteínas tienen la función de inhibir la producción de colágeno y matriz extracelular. Si tú inhibes a la caveolina, que es un inhibidor, lamentablemente este depósito de colágeno va a suceder sí o sí. Entonces tiene dos funciones este factor de crecimiento tumoral: fibroblastos por un lado y miofibroblastos, e inhibe a las caveolinas. Muy bien, existe raros casos de fibrosis pulmonar familiar. No es lo común, ya es bastante raro, pero bueno, existe. Y en estos pacientes lo que se ha estudiado es que hay una reducción de la telomerasa, que es una parte, ¿no? ¿Se acuerdan del cromosoma, la parte más distal que tiene que ver con el envejecimiento? Esta reducción de la telomerasa libera o produce un aceleramiento, ¿no?, de la apoptosis y del envejecimiento. Si tú acortas la telomerasa, ¿no?, te cortas el telómero y produce apoptosis y envejecimiento, que finalmente produce inflamación, porque muere esa célula, produce inflamación y genera nuevamente todo este ciclo de producción de colágeno. Sobre todo en los neumocitos, ¿no? El epitelio de la alveolo es el neumocito tipo 1. ¿Cómo se ve macroscópicamente un pulmón fibrótico? La superficie pleural, bueno, acá yo no la veo la superficie porque ese es un corte prácticamente de todo un pulmón, pero la superficie de la pleura tiene una apariencia como de empedrado. ¿Y eso es por qué? Porque al haber cicatrices, porque finalmente el colágeno, la reparación es una cicatriz, al haber una cicatriz, esto va a producir retracciones, ¿ya? Retracciones en el tejido, y eso genera una serie como de tabiques a lo largo de todo el pulmón, y por eso es que la pleura no es lisa, sino que empieza a tener como grietas o surcos por la cicatriz que tiene dentro del parénquima pulmonar. Miren cómo se ve acá. Todo este pulmón está fibrosado, tú al corte, y es una consistencia relativamente firme, con estas áreas bastante agrandadas de la vía aérea, sobre todo de los alvéolos, porque hay inflamación, rompimiento de tabiques, y alrededor de eso encontramos fibrosis pulmonar. Tiene la imagen, y esto es lo que se conoce, en la literatura también lo van a encontrar, que es la imagen en panal de abeja. Esta imagen en panal de abeja que se ve macroscópicamente es como que el estadio final muy avanzado de una fibrosis pulmonar. Ojo que no es exclusiva de la idiopática, ¿no? Acuérdense, al inicio les dije que había múltiples causas de esta enfermedad pulmonar difusa. Muchas de ellas terminan como pulmón en panal de abeja. O sea, no es exclusiva ni patognomónica de la idiopática. Esta es otra imagen de pulmón, vean acá. Y esta es la zona que está alterada, ¿no? Está como
hay como huequitos, como estructuras abiertas, como si fuese el panal de abeja. ¿Cómo lo veo a la histología? Muy bien, acá tenemos, esta es la parte de la pleura, ¿bien? ¿Ya? Y bueno, hacia acá tendría que ser todo el pulmón. En histología tiene un nombre especial, ¿no? O sea, la enfermedad se llama fibrosis pulmonar idiopática, ok. Pero histológicamente eso se llama neumonía intersticial, porque el problema está en el intersticio, miren, usual, así se llama. ¿Cuál es el rasgo que caracteriza a esta neumonía intersticial usual? Es la fibrosis que hay en el intersticio. Miren, este es un alveolo, bueno, se supone, se han unido varios en realidad porque se ha fibrosado y ha roto tabiques, miren, y entre alveolo y alveolo, vean este espacio enorme que hay. Normalmente no debe ser así, debe ser un espacio bastante delgado, fino prácticamente, que hay entre alveolo y alveolo. Acá no, ¿por qué? Porque se ha depositado matriz extracelular y colágeno. No solamente eso, también vamos a encontrar estas células que ven acá, estos puntitos azules, acá hay un montón. Estos son células inflamatorias crónicas, linfocitos, macrófagos, puede haber uno que otro eosinófilo, no es lo que predomine, pero puede haber. Y miren, la pleura también está engrosada, ¿no? Con el tiempo, ustedes van a ver que esta fibrosis va a aumentar tanto que va a generar un nódulo, ¿no? Se llaman focos fibroblásticos. Es decir, se van a hacer una estructura mucho más colagenosa, pero con menos células. Vas a tener entonces zonas probablemente de tejido fibrótico como zonas con nódulos fibróticos. El hecho de que tengas estos nódulos, la gran fibrosis que puede haber en el pulmón, eso puede producir un colapso del alveolo. O sea, hay tanta fibrosis que puede aplastar, entre comillas, los alveolos y eso producirá áreas hipoventiladas. Asimismo, tenemos aquí que estos espacios que eran los alveolos antes van a estar tapizados por neumocitos tipo 2, porque los neumocitos tipo 1 son los que se han inflamado, son los que han tenido esta inflamación crónica, muchos deben haber muerto, y quedan los neumocitos tipo 2. Por eso estos espacios, sobre todo, están tapizados por neumocitos tipo 2 o un epitelio bronquiolar. Otra cosa importante, si tuviéramos todo el pulmón, la fibrosis y la inflamación es parchada, no es totalmente. Vas a tener zonas aparentemente normales como zonas fibróticas, es como que irregular. Generalmente es de las partes más distales o periféricas. Y otra cosa importante es que va a producir daño en los capilares que están cercanos al alveolo. ¿Qué produce allí? Fibrosis de la pared, va a producir, de la íntima y engrosamiento de la media. El hecho que tú tengas un capilar o un vaso, una arteriola engrosada, ¿no? En el capilar sería fibrosis de la íntima, en la arteriola tendría que ser tanto de la íntima como de la media, genera que este vaso tenga mayor resistencia o no pueda vasodilatarse por lo que está endurecido. Y eso genera cambios de hipertensión pulmonar. O sea, aparte del problema de la ventilación que tiene este pulmón, ¿no? Porque tienes estos alveolos agrandados pero tapizados con neumocito tipo 2, tu membrana alveolo hematoaire está engrosada, también tienes problemas a nivel de los capilares y vasos pulmonares que te generan unos cambios o signos y síntomas de hipertensión pulmonar. Obviamente eso tiene que ser a lo largo del tiempo, no es aguda esta enfermedad. ¿Cuál es la clínica en estos pacientes? Tenemos la tos. La tos es una tos de tipo irritativa, ¿ya? Es una tos seca, intermitente, como les digo, no tiene mucha expectoración, es escasa y es el primer síntoma que aparece en estos pacientes. Lamentablemente puede ser refractaria al tratamiento antitusivo, no va a responder al tratamiento. Otro síntoma, es la disnea. La disnea, y acá me faltó poner la taquipnea, ¿no? El aumento de la frecuencia respiratoria. Y eso también lo hemos visto, ¿por qué? Porque es un pulmón que tiene una compliance disminuida,
entonces genera mayor trabajo, y el hecho de generar mayor trabajo para poder insuflar genera esta sensación de falta de aire, que es la disnea. Los crepitantes, que son esos sonidos anormales que hay en el pulmón y se producen por la apertura de las unidades respiratorias que están colapsadas. Habíamos hablado que había tanta fibrosis que colapsaba el alveolo. Cuando el paciente inspira, al abrirse este alveolo en un medio, en un intersticio que está duro, engrosado, produce un sonido que es el crepitante. Luego tenemos otro signo que son los famosos dedos en palillo de tambor, que es esta deformación que tienen las partes más, la falange distal de los dedos. Y esto aparentemente la causa no se sabe muy bien, pero se asocia a la presencia o no de hipoxemia. Lo que va a deformar, miren aquí, la uña, ¿no? Justo la unión que hay entre la uña y el dedo, que normalmente debería de ser con un ángulo de 160, pero en estos casos tiende a agrandarse, ¿no? Más de 180, y genera esta forma característica que parecen pues los palillos del tambor, ¿no? Los otros signos y síntomas que puede tener el paciente están relacionados con un compromiso ya cardiovascular: hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha generado por la hipertensión pulmonar, y genera obviamente dentro de los signos que ustedes ya conocen por cardio, que es la ingurgitación yugular, uno de los signos que puede tener estos pacientes. Pero como les digo, también esto es un estadio muy avanzado de esta enfermedad. Radiológicamente, ¿cómo vemos la fibrosis? Primero vamos a encontrar que el volumen del pulmón, acuérdense que es un pulmón que está fibrótico, está cicatriz, es como una cicatriz prácticamente, ¿no? El volumen del pulmón va a estar disminuido, no es que se va a retraer. Al retraerse por la cicatriz genera una disminución del volumen pulmonar. Va a haber opacidades acá, sobre todo en las partes más distales. Ven esta acá, radiopacidad medio como granular, ¿no? En la periferia del pulmón. Puede incluso perderse, por haber tantas radiopacidades, acá no se ve muy bien, pero puede perderse el borde del corazón. Y si tiene compromiso de hipertensión pulmonar, las arterias pulmonares que están en el ilio se pueden encontrar agrandadas. Entonces acá tenemos una imagen, vemos que se observa sobre todo acá, ¿no? Esta imagen radiopaca, medio granular, que si lo agrandáramos, son como si fuese un reticulado. Ese reticulado, como una malla que aparece en el campo pulmonar, es la fibrosis, ¿no? Es el colágeno que está depositándose en el intersticio pulmonar. Y bueno, acá el dibujo es para que vean que el compromiso generalmente es de la periferia de los campos pulmonares. Esta es una tomografía y acá se ve muchísimo mejor, ¿no? Mucho más bonito en realidad. Esto es un compromiso en ambos campos pulmonares, y vean cómo aquí el parénquima pulmonar tiene esa conformación como huecos, ¿no? Acá como estas estructuras huecas rodeadas de estas fibras hiperdensas. Y esta es la famosa imagen que también se puede ver en tomografía del pulmón en panal de abeja. Acá también, miren, justo en las zonas más periféricas, ¿no? Acá se ve muchísimo mejor, es mucho más bonito se ve en la tomografía que en la radiografía. Muy bien, entonces ahora, en el estudio de espirometría, este es un patrón de tipo restrictivo, ¿no? Todo lo sabemos, por lo tanto, su capacidad pulmonar total, este es el gráfico para este tipo de enfermedad, está disminuida, su BEF1 disminuido, la capacidad vital forzada también está disminuida, el índice de tifeno es normal porque ambos, tanto el BEF1 como el CBF, disminuyen. Acá, por ejemplo, vemos una gráfica que me compara volumen pulmonar, ¿no? Y presión transpulmonar. Ustedes ya saben qué es esto. Se supone en lo normal que mientras yo inspiro, aumenta mi presión transpulmonar y tiene que generar un aumento o una entrada de aire hacia el pulmón, ¿no? Entonces acá tenemos la imagen que es normal. Y en la fibrosis, este ingreso o este cambio de volumen en el pulmón a una determinada presión transpulmonar es mucho menor que lo que se ve en un pulmón normal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una compliance totalmente disminuida. Si tuviéramos que hacerle un AGA a este paciente, lo primero que vamos a tener es la hipoxemia.
La hipoxemia se debe a varias cosas, ¿no? Ya hemos hablado, una compliance disminuida, un BQ bajo, tenemos áreas que están mal ventiladas, con un Q relativamente normal, como con áreas que también puedes tener un Q bajo, ¿no? Pero en general es un BQ disminuido. Y la alteración en la difusión. Este es un tema también que hay que tener cuidado. Si bien es cierto, tienes una membrana una barrera hemato-aire aumentada, la difusión disminuye. Pero sobre todo se ve esa alteración en la difusión en el ejercicio. Si a este paciente que tiene fibrosis pulmonar lo mandas a hacer ejercicio, te va a hacer hipoxemia, definitivamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el ejercicio tiene que aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta también la cantidad de sangre en los capilares pulmonares, que no van a tener el tiempo necesario para poder oxigenarse. Incluso más aún, con esa barrera hemato-aire bien gruesa. La presión de CO2 está disminuida. ¿Y eso es por qué? Porque el paciente tiende a hacer frecuencias respiratorias elevadas, ¿no? Y si aumenta la frecuencia respiratoria, la presión de CO2 te va a disminuir. La presión de CO2 disminuye por el aumento de la ventilación y por el estímulo irritante que tienen en esta patología. En estadios ya muy avanzados, la presión de CO2 aumenta. Cuando aumenta la presión de CO2 en un paciente con fibrosis, es un signo grave, porque quiere decir que el paciente ya no puede en realidad mantener una adecuada ventilación alveolar. Normalmente el paciente hiperventila en la fibrosis para poder saciar su sed, por así decirlo, de oxígeno y evitar que el CO2 aumente. Cuando esto ya deja de suceder en algún momento, el CO2 va a tender a aumentar. Y si aumenta, eso me indica que el paciente como que ya se cansó, ¿no? Ya no tiene esa habilidad para poder mantener una buena ventilación alveolar. Muy bien, entonces para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado de la fibrosis pulmonar idiopática, vamos a ver esta imagen. Tenemos un pulmón que por alguna causa que no sabemos puede hacer una fibrosis pulmonar idiopática, primero un daño en el alveolo y capilar y finalmente terminar como un pulmón en panal de abeja. La causa, como les dije, no se sabe. Aparentemente puede ser algún polvo que haya inhalado el paciente, el humo del tabaco, no se sabe exactamente, y lo que sí es más predominante en varones que en mujeres. Esto va a producir, como les digo, un daño a esta altura, no solamente a nivel del intersticio, que es lo que marca finalmente esta enfermedad, sino también en el alveolo, por un lado, en la pared del alveolo y en la pared del capilar pulmonar. ¿En qué se basa este daño? Inflamación repetitiva, crónica, con ciclos que calman y vuelven a aparecer, ciclos repetitivos de inflamación. Que, ustedes saben, toda inflamación le sigue una reparación. Y en este caso una reparación de tipo excesiva que va a producir una fibrosis. El causante aparentemente de quien recluta a estos fibroblastos es el factor de crecimiento tumoral beta 1. No solamente eso, sino que también va a haber daño vascular. Tanto un aumento de la capa de la íntima de la media, como también daño de los capilares, o sea, disminución de los capilares. La inflamación se traduce clínicamente, uno de los signos y síntomas del paciente es la tos. Daña la pared el epitelio de las vías aéreas, ¿no? Irrita y eso produce tos de tipo no productiva. En ningún momento estoy hablando que producen moco. La fibrosis se traduce como crépitos. Ese sonido anormal en el pulmón durante la expiración. Asimismo, la fibrosis hace que el pulmón sea de consistencia medio leñosa, ¿no? Un poco más rígida y por lo tanto su compliance va a estar disminuida. Porque no va a poder distenderse con gran facilidad como si lo hace un pulmón sano. Esta compliance disminuida genera aumento del trabajo inspiratorio y eso se traduce en disnea. La compliance disminuida asimismo me produce o me lleva a un patrón de tipo restrictivo. Es un pulmón rígido que inhala pocos volúmenes y exhala pocos volúmenes y es lo característico de ese tipo de patrón con esta imagen que ustedes ya se lo saben de memoria. La fibrosis también me va a generar una alteración en la difusión. La va a disminuir porque tienes una membrana alveolo-capilar engrosada que se manifiesta principalmente en el ejercicio. Esta difusión disminuida genera una disminución de la capacidad de difusión del CO. Si ustedes recuerdan que hemos hablado al inicio cuando empezamos fisiología, el monóxido tiende a difundir prácticamente libre del alveolo al capilar.
La única forma que el CO no difunda es porque mi barrera esté alterada. Una de las causas, no la principal. Entonces, si a este paciente le doy a inhalar CO, pequeñas cantidades, claro, la difusión va a estar disminuida. Él va a exhalar la misma cantidad prácticamente de lo que le di. Eso quiere decir que no ha podido difundir del alveolo al capilar. Lo que me indicaría que el problema está en la difusión, ¿no? en la membrana alveolo-capilar. La fibrosis, acuérdense que generaba esos focos fibróticos que colapsaban alveolos, me van a hacer que el paciente tenga menos ventilación y genera un desbalance del BQ, disminuyéndolo, ¿no? Menos ventilado y con la perfusión relativamente conservada, aunque después eso va también a alterarse. Este BQ disminuido me va a generar una gradiente alveolo arterial. Toda alteración del BQ genera prácticamente una gradiente alveolo arterial elevada. El BQ disminuido, la difusión disminuida, generan hipoxemia. Va a difundir menos oxígeno y vas a tener menos volumen que difundir de oxígeno porque tienes algunos alveolos que están colapsados. Esta hipoxemia se traduce clínicamente por dedos en palillo de tambor, ¿sí? Aumento de la frecuencia respiratoria que con el tiempo, o mejor dicho, que genera una presión de CO2 arterial disminuida. Hiperventilas y generas una alcalosis. Ojo, y les pongo entre signos en ese asterisco que esta presión arterial de CO2 puede variar, puede aumentar, y eso es un signo grave. Es cuando el paciente ya no tiene esa capacidad de poder compensar, ¿no es cierto?, la disminución de hipoxia, la disminución del oxígeno, aumentando la frecuencia respiratoria. Ya no puede hacer eso y la presión arterial de CO2 aumenta. El daño vascular, que se traduce, ya hemos dicho, bien en un aumento de la pared de la arteriola y del capilar, también hay un daño del capilar y genera una disminución del área capilar. Hay un aumento de la resistencia pulmonar total, causado no solamente por el área capilar que está disminuida, sino por una alteración del BQ. Tienes áreas que no están bien ventiladas y eso genera una hipoxia. Y ustedes saben que la hipoxia en el pulmón se comporta muy diferente a los demás órganos, haciendo una vasoconstricción hipóxica. Eso hace que aumente la resistencia pulmonar total y produce hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar definitivamente tiene consecuencias a nivel cardiovascular, que se traduce como cor pulmonale, que es la insuficiencia cardíaca del lado derecho, sobre todo, gracias a un problema pulmonar y no un problema cardíaco por sí mismo. Muy bien, entonces hasta aquí ya prácticamente hemos tratado de hacer un resumen de todo lo que es la fibrosis pulmonar. Es una enfermedad que, como les digo, tiene una expectativa de vida bastante disminuida, bastante baja, por todo esto que hay. Imagínense, hay tanta lesión en el pobre pulmón, no hay tratamiento específico en este tipo de pacientes. Y bueno, hasta aquí hemos terminado nuestras clases de sistema respiratorio. Con esto doy por concluido el curso. Espero que les haya servido. Ha sido de verdad un placer trabajar con ustedes y ser parte de su formación como médicos. Agradezco también a los docentes que nos han acompañado por sus enseñanzas en cada una de sus prácticas y por los consejos que he recibido de parte de ellos. Muchas gracias, muchos éxitos en su examen final y nos estamos viendo en otra oportunidad.